A la acción. Después de haber hecho nuestro inventario personal, ¿qué vamos a hacer con lo que descubrimos? Intentamos encontrar una nueva actitud hacia Dios, un nuevo tipo de relación con nuestro Creador, y nos pusimos a descubrir los obstáculos a lo largo de nuestro camino. Admitimos ciertos defectos y distinguimos de manera general los límites del problema, y gracias a nuestro inventario personal, identificamos nuestros puntos débiles. Estamos ahora a punto de ser liberados de ellos. Algo que requiere acción de nuestra parte, acción que consiste en admitir ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y este es el quinto paso del programa de recuperación indicado por el capítulo precedente. Este paso puede ser difícil particularmente cuando se trata de platicar con alguna otra persona sobre nuestros defectos. Se podría creer que si uno mismo los admite es más que suficiente. Sin embargo, tenemos dudas al respecto. En la práctica, encontramos generalmente que no es suficiente solo evaluarnos. Muchos han creído necesario ir más lejos. Aceptamos más fácilmente hablar de nosotros mismos con otra persona si vemos que hay buenas razones para hacerlo. La primera razón es la mejor. Si evadimos esta etapa vital, ya no podríamos jamás superar nuestro problema de alcohol. ¿Cuántas veces los nuevos han intentado esconder ciertos hechos de su vida? Al tratar de evitar esta humillante prueba, han recurrido a métodos más fáciles y casi invariablemente han bebido. Como habían seguido el resto del programa, se preguntaban la razón por la cual hubiesen recaído, y creemos que es porque no habían terminado su limpieza interior personal. Habían pasado bien su vida en una retrospectiva, pero habían omitido los puntos más graves. Ellos solamente pensaron haber perdido su egoísmo y su miedo, solamente pensaron que eran humildes, mas no habían aprendido lo suficiente de la humildad, del coraje y de la honestidad en la medida que habíamos encontrado necesaria, hasta el momento en que contaron a otro toda la historia de su vida. El alcohólico, más que todos los demás, vive una doble vida. Es un gran actor, porque al mundo externo le presenta el personaje escénico, y desea que quien lo frecuente lo vea como tal. Quiere gozar de una cierta reputación, pero en su interior sabe que no la merece. La contradicción es todavía más grave a causa de lo que hace durante sus parrandas. Una vez que se vuelve en sí, se avergüenza de ciertos episodios que recuerda vagamente. Estos recuerdos se convierten en una pesadilla. El alcohólico tiembla al pensar que alguien pudo haberlo observado. De inmediato reprime estos recuerdos en lo más profundo de su ser y espera solo que aquellas acciones no se lleguen a saber jamás. El hecho de estar continuamente bajo el efecto del miedo y la tensión es una ocasión para beber de nuevo. A este respecto, los psicólogos comparten nuestra misma opinión. Gastamos miles de dólares en consultas médicas, en pocas de ellas decíamos la verdad y raramente seguimos sus consejos. No quisimos ser honestos con estas personas que en el fondo nos podían comprender y no quisimos ser honestos con ningún otro. No es de extrañarse que muchos médicos que tengan una mala opinión de los alcohólicos y que duden de que alguna vez se recuperen. Debemos ser perfectamente honestos con alguien si es que queremos vivir mucho tiempo en este mundo. Con razón pensamos muy bien antes de escoger a la persona con quien hacer este paso, que es de naturaleza íntima y confidencial. Aquellos cuya religión les pide una confesión deben, y es evidentemente deseable, confiarse a la persona que esté autorizada a recibir esa información y esas confidencias. Aunque no practiquemos ninguna religión, pensamos que es oportuno hablar de estas cosas con una persona que tenga la autoridad en el campo religioso. Constatamos a menudo que estas personas comprenden rápidamente nuestros problemas, pero naturalmente algunas veces encontramos personas que no comprenden a los alcohólicos. Si no queremos actuar de esta manera, nos acercamos a las personas que sí conocen a alguien discreto y comprensivo. Puede darse el caso de que nuestro médico o psicólogo sea la persona más indicada y podría ser también alguien de nuestra familia, pero estemos atentos de no revelar a nuestra esposa o a nuestros padres algo que pudiera herirlos o hacerles daño. No tenemos el derecho de salvar nuestra piel con la piel de otra persona. Contaremos nuestra historia a quien esté en el ánimo de escucharla y no se escandalizará.
La regla es que debemos ser inflexibles con nosotros mismos y considerados con los demás. No obstante la absoluta necesidad de hablar de nosotros mismos con alguien, podría darse el caso de que no tuviéramos éxito en encontrar a alguien a quien contarle nuestra historia. Si las cosas están así, este paso del programa puede ser aplazado, pero solamente si estamos dispuestos a hacer estas confidencias en la primera ocasión propicia. Y lo decimos porque es necesario hablar con la persona que nos aparezca y que nos parezca digna de recibir nuestras confidencias. Es importante que esta persona esté dispuesta a custodiar un secreto, que ella pueda comprender plenamente y aprobar lo que nosotros intentamos hacer. Que ella no intente cambiar nuestros planes, porque esta no debe ser una excusa para retardar el encuentro con alguien. Cuando ya hayamos establecido quién deberá escuchar nuestra historia, no perdamos el tiempo. Tenemos un inventario escrito y estamos dispuestos a hablar largamente. Explicamos a nuestro amigo lo que vamos a hacer y por qué debemos hacerlo. Deberá comprender que para nosotros se trata de una cuestión de vida o muerte. Y la mayor parte de las personas a las cuales nos confiamos van a estar felices de ayudarnos y muchos se sentirán honrados de recibir nuestras confidencias. Olvidando nuestro orgullo, le iremos explicando todo, iluminando cada torcimiento de nuestro carácter, todo ángulo oscuro de nuestro pasado. Una vez que hayamos actuado así, sin esconder nada, seremos más felices. Podremos mirar al mundo a la cara y podremos finalmente estar a solas y en paz y sin miedo. Nuestros temores se van a desprender de nosotros, así que comenzamos a sentir que nuestro Creador está cerca de nosotros. Es posible que en el pasado nosotros hayamos creído en algo o en alguien, y ahora sin embargo vamos a comenzar a vivir una experiencia espiritual. A menudo tendremos la impresión de que el problema del alcohol ha desaparecido, pero tenemos la sensación de estar finalmente sobre la amplia avenida y de caminar de la mano con el espíritu del universo. Al regresar a la casa, buscamos un lugar tranquilo donde podamos estar en paz una hora, al menos, y repasamos cuidadosamente lo que hicimos. Agradecemos a Dios con todo el corazón, porque lo conocemos mejor, y tomamos este libro y lo abrimos en la página donde se encuentran los 12 pasos del programa. Y leemos atentamente los primeros 5, y preguntándonos si habremos olvidado algo, porque estamos a punto de construir un arco a través del cual vamos a pasar para encontrarnos afuera totalmente libres. ¿Nuestra labor hasta este punto ha sido buena? ¿Las piedras de nuestra construcción están bien colocadas? ¿Intentamos fabricar cementerios y cemento sin arena? Si estamos satisfechos con las respuestas y leemos lo que dice el 6º paso, entonces habíamos subrayado el hecho de que la buena voluntad es indispensable. ¿Estamos listos ahora para dejar que Dios nos quite todas las cosas que habíamos reconocido como malas en nosotros? ¿Podrá Él ahora tomar todas y cada una de ellas? Si estamos todavía aferrados a alguna cosa que no queremos abandonar, le vamos a pedir a Dios ayuda para dejarla. Y cuando estemos listos le decimos algo parecido a esto. Mi Creador, ahora deseo que seas el dueño de todo mi ser, lo bueno y lo malo. Te pido que me quites todo lo que me impida serte útil y ser útil a mis hermanos. Concédeme la fuerza de hacer tu voluntad a partir de ahora. Amén. Hemos acabado de hacer el 7º paso. Ahora teníamos necesidad de pasar nuevamente a la acción, sin la cual comprobábamos que la fe sin obras está muerta. Señores, San Pablo dice eso, recuérdenlo. Estudiamos el 8º y el 9º pasos. Teníamos entre las manos una lista de todas las personas a las que habíamos ofendido y a las cuales queríamos hacerles una enmienda honorable. Hicimos esta lista, sirviéndonos de nuestro inventario moral, y en esta ocasión nos sometimos a un severo examen, y ahora vamos hacia nuestros semejantes con el fin de reparar el daño que les infligimos en el pasado, o los daños que les hayamos infligido en el pasado.
Tratamos de despejar los escombros que se acumularon a causa de nuestros esfuerzos por vivir siguiendo nuestros propios caprichos, y si no tenemos la voluntad de hacer esto, le pedimos a Dios hasta que dicha voluntad se nos presente. Recordamos que al inicio estuvimos de acuerdo en estar dispuestos a todo para lograr nuestra victoria sobre el alcohol. Probablemente aún tengamos dudas, y releyendo la lista de nuestros amigos de trabajo a los cuales les hemos hecho daño, probablemente nos sintamos renuentes en ir a su encuentro, basándonos en un apoyo espiritual. Tranquilicémonos. Cuando se trata de ciertas personas, no tenemos necesidad y no deberemos tenerla en ningún caso de abordarlas insistiendo en el elemento espiritual en nuestro primer encuentro. Podríamos hacer que la persona reaccionara con prejuicios. En este punto nos encontramos tratando de poner orden en nuestra vida, pero no se trata de un fin por sí mismo. Nuestro verdadero propósito es volvernos capaces de ponernos al servicio de Dios y de las personas que nos rodean del mejor modo posible. No es prudente acercarnos a una persona que aún sufra por uno de nuestros errores y decirle que nos hemos vuelto creyentes. En un encuentro de boxeo esto equivaldría a dejar el mentón al descubierto. ¿Por qué queremos hacerle de santurrones o de fanáticos? Y de este modo podemos perder una oportunidad de transmitir un mensaje de salvación para quien esté en desgracia. Nuestro hombre, por el contrario, estará muy impresionado si constata que nosotros queremos reparar el mal que le causamos. Estará más interesado en una demostración de nuestra parte, de buena voluntad, que en los cientos de discursos que podamos hacerle tranquilamente sobre nuestros descubrimientos espirituales. Por otra parte, no usamos lo anterior como un pretexto para evadir el tema que concierne a Dios. Cuando eso sea útil, entonces estaremos dispuestos a revelarle nuestras convicciones con tacto y equilibrio. Llegamos a preguntarnos cómo abordar a la persona que habíamos detestado. Quizás los daños que nos ha hecho son más graves y numerosos que aquellos que nosotros le hicimos, y aunque hemos tratado de abordarlo del mejor modo, todavía no estamos demasiado inclinados a admitir nuestros errores. Aún más, con una persona que no nos gusta, apretamos los dientes. Es más difícil hablarle a un enemigo que a un amigo, pero es fácil comprender los beneficios que recibimos. Lo abordamos entonces con el espíritu de ayuda y de perdón, y evitamos nuestra pasada enemistad y expresamos nuestro arrepentimiento. Evitamos a toda costa criticar a esta persona o discutir con ella, y simplemente le decimos que no podremos superar nuestro problema de alcohol en tanto no hayamos hecho todo lo posible para liberarnos de nuestro pasado. Estamos allí para reparar los daños de los que somos responsables y conscientes de que no podremos hacer nada de provecho hasta que hayamos limpiado nuestro pasado. Evitamos durante este tiempo decirle a esta persona lo que tiene que hacer y solo mencionamos nuestras faltas, pero jamás las de ella. Si hablamos con calma y con franqueza y sin esconder nada, los resultados van a ser satisfactorios. En 9 casos de 10 sucede lo impensable, porque la persona que fuimos a buscar admite a su vez su culpa y las divergencias de nuestros puntos de vista, que habían durado años y años. Todas estas son subsanadas en una hora. Casi siempre progresamos de un modo satisfactorio, porque el que antes era nuestro enemigo nos felicita y nos desea buena suerte. Algunos se ofrecen a ayudarnos, y sin embargo, no nos desesperamos si alguno hace que nos saquen de su oficina. Habremos demostrado nuestra buena voluntad, habremos hecho lo que hacía falta, así que pusimos una piedra sobre el pasado. Casi todos los alcohólicos deben dinero a alguien. No nos escondemos de nuestros acreedores. Somos honestos con el hecho de que somos alcohólicos y ellos lo saben, lo creamos o no. No tenemos más que decir abiertamente
que somos alcohólicos, ni sentimos miedo de que esta declaración nos produzca penas financieras. Si hablamos de esta manera, el acreedor más cruel alguna vez nos va a sorprender, y llegamos al mejor arreglo que pudimos con estos individuos, y les decimos además que nos arrepentimos de nuestro pasado. El alcohol nos impidió pagar nuestras deudas tiempo atrás, y hay necesidad de ya no tener miedo de nuestros acreedores, porque poco importa en qué medida debamos comprometernos, porque estamos en peligro de retornar a la bebida si tenemos que enfrentarlos. Quizás habíamos cometido un delito que podría conducirnos a prisión si era conocido por la autoridad judicial, y pudo haberse tratado del dinero de la caja de la oficina donde estábamos trabajando y no podíamos reembolsar esos saldos. Esto ya se lo habíamos confesado en forma confidencial a otra persona, pero estábamos seguros de que llegaríamos a prisión. Y además de que perderíamos nuestro puesto si esto era descubierto. Podría tratarse de un delito menor, como aquel de inflar nuestras notas de gastos. Así habíamos actuado casi todos. Nos divorciamos y nos volvimos a casar, pero no hemos continuado proporcionando alimentos a la primera esposa. Por eso ella está furiosa y nos ha denunciado a la policía y está a punto de arrestarnos. Y este es un problema que conocemos bien. Aun cuando estas reparaciones son multiformes, hay principios generales que descubrimos y son una buena guía. Recordando continuamente que habíamos decidido hacer todo lo posible para obtener una experiencia espiritual, pedimos la fuerza y la dirección que nos permitiesen hacer nuestro deber sin dar paso a las eventuales consecuencias en el plano personal. Podemos, sí, perder nuestra posición social, podemos perder nuestra reputación o ser amenazados de ir a prisión, pero estamos dispuestos a todo y debemos hacerlo. No debemos retroceder ante nada. La mayor parte de las veces otras personas están involucradas y esto era el motivo por el cual no debíamos actuar demasiado deprisa. No hay necesidad de hacerlas de mártir y sacrificar sin necesidad a otras personas para salir del pozo del alcohol. Conocemos a un hombre que se había vuelto a casar y a causa del alcohol y el resentimiento no le pagó la pensión alimentaria a su primera esposa. Ella estaba furiosa por eso. Se presentó ante un juez y obtuvo una orden de comparecencia, y el hombre, en tanto que había comenzado a vivir según los principios de Alcohólicos Anónimos, había obtenido un empleo y había dejado el alcohol. Hubiera sido demasiado heroico de su parte haber acudido ante el juez y decir: «Aquí estoy». Pensamos que habría debido hacer ese sacrificio si hubiese sido verdaderamente necesario, pero por otra parte, si lo hubieran metido en la cárcel no habría podido dar nada a ninguna de sus dos familias. Le sugerimos escribir a su primera mujer y admitir sus errores y pedirle perdón, así que envió la carta junto con una pequeña suma de dinero y le explicó también lo que tenía intención de hacer para el futuro, y agregó que estaba dispuesto a ir a la cárcel si ella insistía. Pero desde luego, ella renunció a todas sus exigencias, y la situación desde entonces regresó a su cauce normal. Antes de tomar medidas radicales que pudiesen comprometer a otras personas, nos aseguramos de tener el consentimiento de ellas. Después de que se nos ha otorgado el permiso, de que pedimos consejo a otras personas y de que pedimos la ayuda de Dios, si el paso a tomar es drástico, entonces no debemos retroceder. Esto nos recuerda la historia de uno de nuestros amigos en la época en que bebía, porque aceptó una suma de dinero de un hombre de negocios al que él detestaba, y eso fue sin darle ningún recibo. Enseguida negó haber recibido el dinero y se sirvió del incidente para desacreditar a aquel hombre, y se sirvió así de su deshonestidad para arruinar a otra persona, y en efecto su rival perdió toda su reputación. Nuestro amigo creía haber cometido una acción irreparable y se había tratado el asunto ante un tribunal, y temía arruinar la buena fama de quien laboraba con él como socio y causar la desgracia de su propia familia y perder todo aquello que le daba para vivir, además de todo aquello que él proveía a esa familia en su forma de vivir.
¿Tenía el derecho de involucrar a aquellos que dependían de él? ¿Cómo podría declarar en público para exonerar a su antiguo rival? Después de haber consultado con su mujer y con su socio, llegó a la conclusión de que era mejor correr ese riesgo que permanecer culpable de semejante calumnia en la presencia de su creador. Comprendió que debía de poner en las manos de Dios las consecuencias de tal gesto, y de otra forma seguramente habría comenzado de nuevo a beber, y todo se habría perdido, lamentablemente. Por vez primera en muchísimos años asistió a un servicio religioso. Después del sermón, se puso de pie y con mucha calma explicó todas las cosas. Su gesto recibió la aprobación de todos, y hoy es uno de los ciudadanos más respetados de su ciudad. Estos hechos sí ocurrieron hace muchos años. Muy probablemente tenemos problemas de familia, nos comportamos con las mujeres quizás en una forma tal que no queremos que los demás las conozcan, y nos referimos a las cosas con las cuales nos comportamos de esa forma, y quizás también a las mujeres con las cuales nos comportamos de esa manera. En este punto dudamos que los alcohólicos sean fundamentalmente peores que los demás. Se trata de quien sea, es cierto, que beber complica las relaciones sexuales con la pareja. Después de algunos años de vida con un alcohólico, una mujer cae en un profundo agotamiento y llega a odiar al marido y no puede comunicarse con él. ¿Cómo podría ser de otra manera? El marido empieza a aislarse, a compadecerse y va a los otros centros nocturnos o a otros lugares de género, por algo más que alcohol. Quizás sostiene una relación secreta y satisfactoria con una chica que comprende su situación. Podemos decir que ella probablemente, entre comillas, lo comprenda, pero ¿qué hacer ante una situación como esa? Un hombre que se comporta así tiene grandes remordimientos, sobre todo si está casado con una mujer que le es leal y que es valerosa, que por causa suya está viviendo en un infierno. Cualquiera que sea la situación, hay que hacer algo para corregirla. Si estamos seguros de que nuestra mujer no sabe nada, entonces debemos decirle cómo están las cosas, porque no siempre creemos. Si ella conoce la historia de modo general, ¿tenemos que explicarle los detalles? No hay ninguna duda de que sí tenemos que admitir nuestra culpa. Es probable que ella insista en conocer todo en detalle. Va a querer saber quién es la otra mujer y dónde vive, y tenemos la impresión de que es oportuno responderle que no tenemos el derecho de involucrar a otra persona. Estamos arrepentidos de lo que hicimos, y con la ayuda de Dios no vamos a volver a hacer lo mismo. No podemos hacer más y no tenemos el derecho de hacerlo, y aunque existen excepciones legítimas, a menudo hemos encontrado que este es el mejor modo de proceder. Nuestro modo de vivir no puede ser una calle de un solo sentido, es bueno tanto para el marido como para la mujer. Si nosotros podemos olvidar, ciertamente que también ella lo hará. Y mejor todavía, no nombrar sin razón a la persona de quien ella pueda tener celos o resentimiento. Puede haber casos en los cuales la franqueza absoluta sea necesaria, y solo nosotros mismos podemos apreciar una situación tan íntima. Puede suceder que de común acuerdo y con el sentido común del amor conyugal, los dos esposos dejen al pasado lo que le pertenece al pasado. Cada uno de ellos puede rezar para poder actuar mejor, teniendo presente la felicidad del otro, así que recordemos que estamos ante el más terrible de los sentimientos humanos, los celos. Una buena estrategia nos va a indicar si conviene atacar ese problema por sus flancos o de frente. Aunque no tengamos un problema de este tipo, tenemos mucho que hacer en familia. A veces un alcohólico nos dirá que su único deber es no beber. De otra forma, si bebiera, ya no habría ningún hogar. Pero debe hacer mucho más todavía para reparar sus faltas hacia su mujer, o hacia sus padres, o hacia quienes haya maltratado tanto durante años. La paciencia de ciertas madres y de ciertas esposas de alcohólicos sobrepasa todo entendimiento, porque sin ellas muchos de nosotros estaríamos ahora sin familias o quizás muertos. El alcohólico es como un huracán que por donde pasa destruye la vida de los otros. Él lastima o ella lastima los corazones y destruye las relaciones amorosas y desenraiza los afectos.
Su egoísmo y su falta de consideración constante mantienen un hogar en un tumulto. Y creemos que cuando alguien dice que es suficiente estar abstemio, no sabe lo que está diciendo. Es como el campesino que al salir del refugio, que es anticiclones, se encuentra en su casa en ruinas y le dice a su esposa: «No pasa nada, mujer, no te alarmes. Lo importante es que el viento ha cesado». Es necesario prever un largo periodo de reconstrucción y somos nosotros quienes debemos asumir la dirección. No va a ser suficiente que refunfuñemos, porque nuestro remordimiento nos hace refunfuñar, y que despreciemos el pasado. Vamos a tener que sentarnos junto con nuestra familia y analizar francamente el pasado, y como ahora lo vemos, poniendo mucha atención de no criticar a nadie. Los errores de alguien de nuestra familia resultan evidentes, pero puede ser que nuestro comportamiento haya sido en parte su causa. Ahora nos ponemos a pulir nuestra casa, con nuestra familia, durante nuestra meditación, todos los días. Y pedimos a nuestro Creador que nos enseñe la paciencia, la tolerancia, la benevolencia y el amor. La vida espiritual no es una teoría. Es necesario que la vivamos. A menos que los nuestros no nos manifiesten su deseo, no deberemos apurarlos a vivir según los principios espirituales. Cambiarán con el tiempo, eso ya lo veremos, porque nuestro comportamiento los convencerá más fácilmente que todos los discursos. Tienes que meterte en la cabeza que vivir con quien ha sido alcohólico por 20 o 30 años hace dudar a todos. Hay errores que no vamos a llegar a reparar totalmente. No debes inquietarte si es que puedes decirte honestamente que lo harías si tuvieras la capacidad de hacerlo. Pero si no puedes visitar a ciertas personas, entonces les escribes una carta sincera. En ciertos casos puedes tener razones válidas para retrasar todas las excusas. Pero no te vas a retrasar si no hay ninguna razón. Tienes que ser sensible, lleno de tacto, indulgente y humilde, y no ser servil o adulador. Como agente de Dios y como gente de Dios, debes apoyarte sobre dos piernas y no debes inclinarte ante nadie. Si nos esforzamos por hacer el bien, lo que es necesario en este periodo de nuestro quehacer, nos maravillaremos al descubrir que hemos completado la meta de nuestra obra. Conoceremos una nueva libertad y una nueva felicidad. No nos afligiremos por el pasado, pero tampoco nos empeñaremos en olvidarlo. Comprenderemos qué significa la palabra serenidad y conoceremos la paz. Poco importa a qué grado de abyección hayamos llegado, porque veremos cómo nuestra experiencia pueda ayudar a los demás. Desaparecerá toda idea de inutilidad de nuestra vida y también toda forma de conmiseración de nosotros mismos. Perderemos el interés por nuestros caprichos y nos dedicaremos a servirle a los demás. El egoísmo desaparecerá y nuestras ideas sobre la vida cambiarán como del día a la noche. El miedo a las personas y el miedo a la inseguridad económica nos van a abandonar e intuiremos cómo comportarnos frente a las situaciones que de ordinario nos desconcertaban. Nos daremos cuenta repentinamente de que Dios por nosotros hace lo que nosotros no podíamos ni podemos hacer por nosotros mismos. No pensamos que se trate de promesas extravagantes. Se realizan en medio de nosotros y a veces rápidamente o a veces lentamente, pero estamos ciertos de que se cumplirán si nosotros nos empeñamos en su realización. Esta reflexión conduce al 10º paso, que nos sugiere continuar haciendo nuestro examen de conciencia y reparar el mal que eventualmente vayamos haciendo. A medida que escombramos el pasado, comenzamos a vivir esta nueva vida con vigor. Hemos entrado en el mundo del espíritu. La labor que nos espera es crecer en comprensión y en eficacia. No es la obra de un día y tiene que durar toda nuestra vida. Necesitaremos cuidarnos del egoísmo, de la deshonestidad, del resentimiento y del miedo. Cuando estos sentimientos nacen en nuestro corazón, pedimos de inmediato a Dios que los aleje de nosotros. Hablamos de estos sentimientos con alguien y reparamos de inmediato nuestros errores, y si hemos hecho mal a otros, así lo hacemos. Después, con toda nuestra resolución,
Dirigimos nuestros pensamientos a alguien a quien podamos ayudar, y el amor y la tolerancia hacia los demás van a ser nuestro código ético. Y hemos cesado así de combatir contra cualquiera o contra cualquier cosa, hasta contra el mismo alcohol, porque para entonces la razón ya nos habrá sido devuelta. Raramente sentiremos el deseo de beber, y si fuéramos tentados nos alejaremos del alcohol como si fuera fuego, una flama que nos quemaría, y reaccionaremos de una manera sana y normal, y comprobaremos que estas cosas suceden automáticamente. Veremos que la tendencia a beber desaparecerá y que esta nueva actitud se nacerá en nosotros sin esfuerzo y sin pensar en ella. Será la cosa más natural y el milagro de nuestra vida. No combatimos al alcohol ni huimos de la tentación. Tenemos la impresión de estar colocados en una posición de neutralidad, seguros y protegidos. Ni siquiera hemos debido hacer la promesa de abstenernos del alcohol. El problema, por lo contrario, ha desaparecido. Para nosotros no existe. Nosotros no nos jactamos ni tenemos miedo. Esta es nuestra experiencia, y así reaccionamos si nos mantenemos espiritualmente en plena forma. Para nosotros es fácil descuidar el programa espiritual y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos, nos encaminaremos hacia problemas, ya que el alcohol es un enemigo sutil. No estamos curados del alcoholismo. Eso que nosotros poseemos verdaderamente es un alivio contingente que depende de nuestro modo de mantenernos espiritualmente en forma. Cada día debemos intentar hacer la voluntad de Dios en todos nuestros actos. ¿Cómo te puedo servir mejor? Que tu voluntad se haga, Señor, y no la mía. Estos son pensamientos que debemos llevar siempre con nosotros, y en este punto podemos mantener en ejercicio nuestra voluntad en todo lo que queramos, porque es el ejercicio que verdaderamente le conviene a nuestra voluntad. Ya hemos dicho muchas cosas sobre el hecho de que debemos recibir fuerza, inspiración y dirección de aquel que todo lo sabe y que todo lo puede y que todo lo es. Si hemos seguido con cuidado esto, comenzamos a percibir la presencia de su Espíritu en nosotros. Hasta cierto punto hemos llegado a tener conciencia de Dios. Hemos empezado a desarrollar este vital sexto sentido, pero debemos ir aún más lejos, y eso quiere decir que tenemos que hacer otras cosas. El 11º paso sugiere la oración y la meditación, y no debemos ser tímidos en esto de la oración. Personas mejores que nosotros oran continuamente, porque no es lo mismo la oración que el rezo. La oración es eficaz si mostramos buena disposición y si hacemos los esfuerzos necesarios. Sería fácil mantenernos en lo vago del campo de la oración, pero intentaremos ofrecerles algunas sugerencias precisas y útiles. Recuerden, señores, el rezo es comenzar a hablar para Dios con la mente, pero la oración es convertir ese hablar con la mente en el hablar del corazón. Antes de acostarnos en la noche, pasamos revista de manera constructiva a nuestra jornada. ¿Odiamos a alguien? ¿Tuvimos resentimientos? ¿Fuimos egoístas, deshonestos o cobardes? ¿Le debemos disculpas a alguien? ¿Llevamos dentro de nosotros cosas que debimos haberle platicado a otra persona sin ninguna demora? ¿Fuimos buenos y comprensivos con todos? ¿Qué cosa hubiésemos podido hacer mejor? ¿Pensamos en nosotros mismos la mayor parte del día? ¿O pensamos en lo que podríamos hacer por los demás en nuestra pequeña contribución que podremos aportar a la vida que transcurre? Mas debemos poner mucha atención en no caer en inquietudes, en remordimientos o en reflexiones depresivas, porque esto disminuirá nuestra posibilidad de ser útiles a los demás. Después de este examen de conciencia, le pedimos perdón a Dios y le pedimos que nos haga saber las medidas adecuadas para mejorar nuestra conducta. Inmediatamente después de despertar pensamos en la jornada que nos espera y hacemos un plan, y antes de comenzar pedimos a Dios que guíe nuestros pensamientos, suplicándole alejar de nosotros toda autoconmiseración y todo comportamiento que pudiera ser deshonesto o egoísta.
En estas condiciones podemos usar nuestras facultades mentales con extrema seguridad porque, después de todo, Dios nos ha dado una inteligencia para servirnos de ella. Nuestra inteligencia se elevará a una dimensión mucho más elevada cuando nuestros pensamientos sean liberados de motivaciones egoístas. Cuando pensamos en la jornada que nos espera, quizás debamos afrontar dentro de nosotros la indecisión y pudiera ocurrir que no sepamos qué camino recorrer. Entonces pedimos a Dios que nos inspire y que nos haga decidir una intuición. Nos tranquilizamos y tomamos las cosas con calma. No combatimos, nos sorprendemos de poder encontrar buenas resoluciones después de haber hecho estas tentativas durante un cierto tiempo. Lo que tenía toda la apariencia de ser un golpe de suerte o una inspiración del momento, poco a poco se convierte en un hábito de nuestra mente. Como aún nos falta experiencia, porque hace poco tiempo que iniciamos un contacto con Dios, es poco probable que seamos tocados por la inspiración todas las veces. Es posible también que paguemos esta presunción con toda clase de acciones y de ideas absurdas. No obstante, nos damos cuenta de que con el tiempo, naturalmente nuestro modo de pensar se va a avecindar más acerca de la inspiración, y poco a poco vamos a poder fiarnos de ella. Así terminamos generalmente nuestra meditación con una oración en la que pedimos a Dios que nos haga saber durante todo el día cuál es el próximo paso que debemos dar y que nos conceda aquello que necesitamos para resolver tales problemas. En particular pedimos no ser esclavos de las propias visiones personales y nos cuidamos de pedir algo para nuestra ventaja. Podemos pedir alguna cosa para nosotros que también sea para el bien de los demás. Ponemos mucha atención en que nuestra oración no sea formulada para obtener el cumplimiento de nuestros deseos egoístas. Yo les hago una aclaración aquí, estimados escuchantes. Cuando una persona le hace una oración a Dios para satisfacer deseos egoístas, Dios no escucha esa oración, nunca la escucha, porque una oración que nace de un deseo egoísta no es una oración, es una exigencia y es un pecado. Continuando con la lectura, muchos de nosotros han perdido mucho tiempo haciendo esto, y así no se obtiene ningún resultado, y puede usted fácilmente ver por qué. Si las circunstancias lo permiten, podemos pedir a nuestras esposas o a nuestros amigos unirse a nosotros en nuestra meditación de la mañana. Si la religión que tú profesas requiere expresamente ciertas oraciones de devoción en la mañana, entonces cumple con este deber. Si tú no perteneces a ninguna religión, escoge algunas veces de oraciones que delineen los principios que estás estudiando y que estamos estudiando aquí y que estás aprendiendo y entendiendo y sintiendo en este libro. Aunque hay muchos libros útiles, un sacerdote, un pastor o un rabino están capacitados para darnos sugerencias a este respecto. Así que date rápidamente cuenta de en qué cosa tienen razón las personas religiosas, y sírvete de esto para que cuando te lo ofrezcan lo puedas usar. Y durante el día, haz una pausa cuando estés agitado o que tengas dudas y pide la luz y la acción del Espíritu del Universo. Debes acordarte en todo momento de que tú ya no estás para dirigir el espectáculo y debes repetirte esa frase muchas veces durante el día, diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Entonces vas a correr mucho menos riesgos en lo que concierne a tus nervios, tu miedo, tu cólera, tu inquietud, tu autoconmiseración y las decisiones alocadas. Vas a volverte una persona eficiente y no te vas a cansar tan fácilmente, porque no estás quemando más tu energía de una manera alocada como ya lo hacías cuando tú intentabas organizar tu vida para complacerte a ti mismo. Este método es eficaz, lo es realmente. Nosotros los alcohólicos somos indisciplinados, entonces dejemos que Dios nos discipline con el método tan simple que acabamos de explicar. Pero esto no es todo. Todavía hay muchas cosas que hacer. La fe sin obras es una fe muerta. El próximo capítulo está enteramente dedicado al 12º paso.
Ahora sí, señores, la fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2, versículo 17, para los que lo quieran leer.